a los proyectos que hacéis porque van muy en sintonía con lo que hacemos desde mi grupo, así que muy agradecida de estar aquí. Además, feliz de ver algunas caras conocidas. Le mando un beso muy grande a mi querida Ana Belén Espejo, que hace mucho que no la veo y está por aquí conectada hoy. Y bueno, sí que me gustaría empezar un poco comentando por dónde, de dónde parto, ¿no? Cuál es mi contexto profesional y personal, porque he de reconocer que no me siento impostora, pero sí me siento un poco intrusa en la tarde de hoy. ¿Por qué? Pues porque yo soy me he especializado en violencia de género, pero la violencia de género en los contextos de migración tiene unas connotaciones increíblemente amplias que hay que abordarlas desde una evidencia muy sólida, pero afortunadamente disponemos de esa evidencia. El grupo de investigación de Carmen Vive en la Universidad de Alicante ha investigado muchísimo, prácticamente desde el año 2004-2005 hasta la actualidad, sigue investigando qué pasa con las mujeres migrantes cuando llegan a España, cómo viven y cómo es la violencia de género que experimentan, pero también agradecer a la cantidad de ONG, instituciones, organizaciones, asociaciones que están investigando sobre el tema y que también están sensibilizando mucho a nivel social. Así que, como digo, afortunadamente contamos con un campo en el que tenemos donde fundamentarnos y basarnos. Pero también me gustaría explicar un poco cuál es mi contexto profesional, porque yo trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene una peculiaridad y es que es prácticamente el único centro. Nosotras pertenecemos a la Consejería de Salud, somos una agencia administrativa dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pero somos el único centro de investigación en salud en Andalucía que integra la violencia de género como una línea específica en consultoría, en investigación y en docencia. Y esto es algo excepcional, no creáis que suele suceder en todos los centros, todos los centros de investigación, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Así que dentro de la escuela tenemos varias redes de profesionales. Yo coordino la red Forma, que es la red andaluza de formación contra el maltrato a las mujeres, en la que bueno, formamos a profesionales de ámbito sanitario en violencia de género, pero también en metodología didáctica, en metodología de la formación, para que luego a su vez estos profesionales sigan formando a su grupo de iguales, a sus compañeros y compañeras en los contextos sanitarios. Pero hay otra red que es la red ISIR, la red de Migración y Salud, en la que colaboran compañeras y grandísimas profesionales y en las que, bueno, en los últimos años hemos encontrado sinergias y puntos en común, y he de decir que esto enriquece muchísimo el trabajo que hacemos desde ambas redes. Por ejemplo, en colaboración hemos podido hacer una formación en abordaje sociosanitario de la mutilación genital femenina y otra formación sobre abordaje de la trata con fines de explotación sexual, siempre desde el contexto sanitario. Pero además nos gusta implicar en nuestras formaciones a profesionales de ámbito sanitario y a profesionales de otros ámbitos, principalmente de ONG y de asociaciones que trabajan directamente con población migrante. Y la verdad es que esto enriquece muchísimo los debates, enriquece muchísimo las sesiones, incluso cuando los cursos son virtuales, encontramos un enriquecimiento muy grande en los comentarios que nos hacen. Y el año pasado hemos tenido la ocasión de poder colaborar las dos redes de manera conjunta en unos materiales formativos que todavía no están disponibles, pero muy pronto lo estarán, sobre salud mental y migraciones. Y una de las unidades didácticas es precisamente la violencia de género contra mujeres migrantes. Es la unidad didáctica que yo me he encargado de elaborar y bueno, parte de lo que voy a contar hoy aquí surge precisamente de este trabajo conjunto entre las dos redes. Y bueno, al analizar ambos problemas de manera conjunta, lo primero que nos surge es que lo que nos preguntamos es qué necesitamos saber para comprender mejor cuál es el contexto de las mujeres migrantes en cuanto a violencia de género. Para ello, no podemos empezar de otra manera que no sea proponiendo esa mirada interseccional que, como sabéis, bueno, ya desde el año 89 propone que los ejes de opresión y los ejes de desigualdad y los ejes de discriminación
no actúan de manera unívoca, sino que tenemos diferentes aristas y diferentes ejes de discriminación, y que no tenemos que entenderlos como la suma de discriminaciones, que es algo que hemos solido hacer y que, bueno, hoy en día tenemos un poco más superado, aunque bueno, habría que darle también una vuelta a algunas cosas. Pero un poco entender que cuando unimos diferentes ejes de desigualdad, como pueden ser el estatus migratorio, la etnia, la clase social, la orientación sexual, el género, al unirlo generan discriminaciones que son únicas. Es decir, no va a ser la misma experiencia la de una mujer negra que viene de un país africano a la experiencia que puede tener una mujer colombiana que viene de un contexto urbano de su país. Siempre van a ser discriminaciones únicas, y hay que entenderlas no como suma de discriminaciones, sino como intersecciones. Me gusta a veces, espérate que esto no pasa ahora, me gusta siempre cuando descubro biografías de mujeres que me entusiasman, me gusta incluirlas en mis presentaciones. Y hace muy poquito estuve en una presentación de un libro sobre sociólogas de la Escuela de Chicago y descubrí a una socióloga, bueno, socióloga, periodista, activista, sufragista, de primeros del siglo XX, finales del XIX, primeros del siglo XX, Ida Bewells. Ella, como veis, era una mujer de raza negra, sus padres eran personas esclavizadas, se quedó huérfana muy pequeñita y era la mayor de varios hermanos. Entonces no quería que su familia se separara, y lo que hizo fue saltarse todas las normas sociales del momento, fue a la escuela, se hizo maestra y consiguió tener un trabajo para mantener a su familia unida. Pero no solamente eso, sino que se dedicó toda la vida a denunciar la violencia racial y la discriminación hacia las mujeres. Cuando lees su obra te das cuenta de que, sin hablar de teoría de la interseccionalidad ni de enfoque interseccional, esta mujer ya la aplicaba en su activismo político y, bueno, en su docencia y demás. Fijaros hasta qué punto esta mujer fue importante, que hizo escribía en un periódico, y bueno, pues pasó por una serie de episodios que la hicieron denunciar los linchamientos raciales de la época. Y en el año 2020, mucho tiempo después, le dieron el premio Pulitzer a título póstumo. Así que recuperamos la biografía de una mujer súper interesante que a mí siempre me gusta. Y bueno, lo primero también, o ya lo segundo, para entender la violencia de género en este contexto de migraciones, es ver cuáles son los factores de vulnerabilidad que, como decía al principio, afortunadamente en España se han analizado. Tened en cuenta que los factores de vulnerabilidad no van a proceder de las propias mujeres, en ocasiones sí, pero en la mayoría no, sino que también dependen de la estructura institucional y de la estructura social que tenemos en los países de acogida. Entonces, bueno, la literatura científica ha identificado en España bastantes factores, como por ejemplo la situación administrativa o la documentación. Ya sabemos que muchas mujeres vienen en un estatus migratorio que es precario. En muchas ocasiones dependen de su pareja, se casan y dependen de su pareja para obtener la documentación. Eh, entonces, bueno, esto las pone en una situación de vulnerabilidad en la medida en que siempre van a estar limitadas y van a tener una dependencia de un posible agresor. Pero también pueden tener dependencia económica. Ya sabemos que tener un empleo, tener independencia económica y tener condiciones económicas dignas va a ayudar a las mujeres a salir de las situaciones de violencia. Hay ocasiones en las que las mujeres migrantes no tienen esta independencia. Sabemos que por lo general están empleadas en sectores informales, como son el trabajo doméstico y el cuidado de personas, que las exponen a situaciones de violencia también, como veremos después. Y bueno, muchas viven en una situación de precariedad económica, de invisibilidad y de falta de derechos, que las hace más vulnerables a las situaciones de violencia. Los obstáculos, bueno, las barreras lingüísticas. A veces el desconocimiento del idioma, y no solamente el desconocimiento del idioma, sino el desconocimiento de las normas culturales del país, limita la capacidad que tienen las mujeres migrantes para llegar a entender cuáles son sus derechos como mujeres migrantes, como mujeres víctimas de violencia de género.
Y bueno, esto no es una vulnerabilidad que dependa de ellas, sino que también las instituciones tienen diferentes obstáculos. A veces las instituciones no son todo lo abiertas que deberían, y a veces también lo que ocurre es que son vistas como estamentos cerrados, donde donde es difícil entrar, y cuando lo consiguen tienen la percepción de que son ineficaces, y además teniendo en cuenta que a veces vienen de países, de contextos de origen, donde existen ciertos contextos de corrupción, desconfían bastante de algunas instituciones. Luego también hay desconocimiento de algunos de los recursos. Hay veces que creemos que la información que difundimos en páginas web, en redes sociales, en cartelería impresa, llega a todas las mujeres, y hay veces que las mujeres no se sienten identificadas con eso. Hay veces que las mujeres no saben que tienen derecho a denunciar una situación de violencia, aunque estén en una situación administrativa irregular. Y eso, pues bueno, también lo entendemos como un factor de vulnerabilidad. En ocasiones tienen pocas redes sociales, aunque también sabemos que las mujeres migrantes desarrollan unos lazos de solidaridad entre ellas muy fuertes, pero hay veces que tienen falta de apoyo social o tienen poco vínculo con la población autóctona. Entonces, bueno, a veces también nos encontramos con que el agresor la somete a un aislamiento que hace que sea muy difícil buscar ayuda. Pero sobre todo, lo que sí que se repite en todos los estudios que hemos analizado sobre el tema es el miedo. El miedo siempre va a ser importante, va a ser un factor que inhiba a las mujeres a la hora de salir de las situaciones de violencia de género. Pero en el caso de las mujeres migrantes, teniendo en cuenta todos los factores de vulnerabilidad anteriores, el miedo actúa mucho, con mucha más pues bueno, impacto. Los factores de vulnerabilidad son muchísimos. La literatura cualitativa, los estudios cualitativos nos han dado muchísima información sobre esto, porque como diré ahora, las encuestas se nos quedan bastante cortas de datos. Y también los registros. Por todo esto de que hablábamos de que a veces desconfían, a veces cuando las llamamos para participar en una encuesta, desconfían de para qué queremos utilizar esos datos y no participan. Pero los estudios cualitativos, como veremos al final, también nos han dado bastante información. Y bueno, otro concepto que me parece súper importante para entender lo que sucede en mujeres migrantes víctimas de violencia de género es el del continuum de la violencia. Tengamos en cuenta que, bueno, las violencias nunca van a actuar de manera aislada. Sabemos que es muy difícil que una mujer que ha tenido violencia sexual en el ámbito de la pareja, yo diría que es casi imposible que no haya tenido violencia psicológica, violencia de control, violencia física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, no solamente en cuanto a los tipos de violencia, sino también en cuanto a las manifestaciones. Eh, Hay muchas veces que una mujer que es víctima de violencia en la pareja también está sufriendo acoso sexual en el trabajo, a su vez ha sido víctima de trata, porque al final la violencia actúa como un continuum en el tiempo y en diferentes espacios. Porque al final, como decía Elena antes, es un problema estructural y siempre vamos a encontrar diferentes manifestaciones de violencia. Y bueno, también lo que hemos visto en la literatura científica y en los estudios sobre el tema es que este continuo se da en el lugar de origen durante el trayecto migratorio, como también ha comentado muy bien Elena, y luego en el destino. Por ejemplo, en el lugar de origen hay muchas veces que las mujeres vienen a nuestro país huyendo de situaciones de violencia, de conflictos armados, de violencia de pareja, violencia doméstica, violencia en el contexto familiar. Además, a veces vienen de contextos en los que hay muchísimas desigualdades estructurales, donde hay desigualdad económica, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la propiedad de las tierras, aunque en la práctica son ellas quienes las trabajan. Eh, Esta violencia no cesa durante el trayecto migratorio, porque muchas son en ese momento en el que deciden iniciar su trayecto migratorio, se encuentran con situaciones de tratas con fines de explotación laboral, de fines de explotación sexual, las dos en conjunto
violencia sexual, extorsiones, secuestros, abusos de autoridad. Hemos visto mucho en los estudios cómo hay abuso por parte de autoridades, abuso por parte de otros hombres migrantes. En los centros, en los campamentos o en los centros de detección son esclavizadas y son captadas para la trata con fines de explotación sexual. Y cuando llegan al destino, a España, volvemos a encontrarnos que siguen siendo sometidas a situaciones de explotación sexual, acoso y abuso en el trabajo doméstico. Esto es algo que se está analizando muchísimo, porque tened en cuenta que su nicho de empleo muchas veces es el trabajo doméstico y el cuidado de personas mayores, y al final veremos algunos discursos de mujeres que han pasado por situaciones increíblemente violentas, pero también se ven sometidas a violencia institucional y a violencia social. Aunque una mujer migrante consiga salir de todas las situaciones de violencia, al final siempre va a seguir estando en una situación de discriminación social y de violencia social. Os voy a dar algunos datos que, sobre todo para que veamos dónde está la carencia de los datos, ¿no? Estos datos son de la última macroencuesta de violencia contra la mujer. Y también datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Si nos fijamos en los asesinatos en el ámbito de la pareja o expareja, vemos cómo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando el porcentaje de mujeres extranjeras asesinadas con respecto al porcentaje de mujeres españolas. ¿El hecho de que sean extranjeras quiere decir que son migrantes? Bueno, es que es el único indicador que tenemos ahora mismo en los registros para poder analizar el estatus migratorio. Puede que haya mujeres que ya son españolas, tienen nacionalidad española y que han sido migrantes y están contabilizadas como españolas. Fijaros que en el año 2024 llegaron a ser 50%, 50%, es decir, cada vez encontramos que hay más mujeres que son asesinadas víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. En cuanto a las prevalencias de violencia, en este caso es la violencia en la pareja y vemos que las prevalencias son un poco más altas en todos los casos, en todas las formas de violencia que consideremos, son mayores entre las mujeres nacidas en otro país frente a las mujeres nacidas en España. Aquí tenemos los datos por porcentaje, están normalizados, no, podemos más o menos darnos cuenta, pero por ejemplo nos falta información acerca de cuál es el país de origen. ¿Tienen la misma violencia las mujeres que proceden de países de América Latina que las mujeres que proceden de países asiáticos? No lo sabemos, la encuesta se nos queda corta. Pero es que además otra forma de ver los datos, en este caso estamos viendo las prevalencias de violencia a lo largo de la vida, pero si nos fijamos en la prevalencia de violencia en el último año, probablemente los porcentajes cambien. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género todavía no ha liberado el fichero de microdatos para poder hacer análisis un poco más detallados, pero lo que nos dicen los datos de encuestas previas, de las anteriores encuestas de violencia, es que cuando nos fijamos en un tipo específico de violencia, por ejemplo, la violencia física, siempre hay un porcentaje por encima del 60% de mujeres nacidas en el extranjero frente a mujeres nacionales, que sería otra forma de ver los datos. Sin embargo, cuando nos vamos a las prevalencias de violencia fuera del ámbito de la pareja, y hemos analizado violencia sexual, acoso no sexual y acoso sexual, encontramos que entre las mujeres nacidas en España los porcentajes son un poquito más amplios. Esto también lo podríamos analizar y leer como hasta qué punto las preguntas que se hacen en la macroencuesta de violencia se comprenden y se entienden. Porque, por ejemplo, dentro del acoso sexual hay un ítem que pregunta, ¿en algún momento te has sentido intimidada o te has sentido molesta porque te han hecho chistes en la calle? Lo que es acoso callejero. La premisa para entender el acoso callejero es que tú sientas que el acoso callejero te violenta. Y hay muchas mujeres que no lo perciben así. Y puede que el tipo de pregunta que se hace no se entienda bien. Es una de las lecturas que hacemos, ¿no? Otro dato también interesante es el número de autorizaciones de residencia o trabajo. Las víctimas de violencia de género tienen reconocido un derecho y es que pueden tener una autorización temporal de residencia o de trabajo. Fijaros cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Fijaros en el año 2024 cómo aumentaron el número de autorizaciones de residencia o trabajo por violencia de género. Es algo también pendiente de analizar con más detalle. ¿Algún dato sobre trata? Bueno, a nivel mundial el 88, más del 88, prácticamente el 92% de las víctimas de trata son mujeres.
Si lo vamos analizando por tipologías de trata, vemos algunas diferencias, pero en cuanto a la trata con fines de explotación sexual, claramente el 92% son mujeres y niñas. Y es un dato que se va repitiendo a lo largo de todas las series históricas que vemos, tanto en los datos que publica Naciones Unidas como en los datos que publica el Ministerio del Interior en España. Entre 2020 y 2024 se han identificado casi 3.000 víctimas de trata y son muy pocas. Si analizamos las mujeres que están en riesgo de ser víctimas de trata, 3.000 son poquísimas, son poquísimas. Pero el porcentaje de mujeres siempre está por encima del de hombres. Y en cuanto a la mutilación genital femenina, ya conocéis de sobra el mapa de la mutilación genital femenina que el grupo de Adriana Kaplan publica cada X años. El último dato que tenemos es el de 2021. Y nosotras trabajamos mucho con cuestiones de trata con fines de explotación sexual y mutilación genital femenina porque tened en cuenta que en Andalucía se nos reconoce como el puente de paso, ya sea de África hacia Europa, pero es que además hay redes de tratantes que se instalan en Andalucía. En Huelva nos encontramos problemas gravísimos, igual que en Almería, que hay mujeres que por la mañana son víctimas de explotación laboral y por la noche son víctimas de explotación sexual. Pero es que además cuando consiguen salir de la situación de trata, eh, hay muchísimas que sufren situaciones de violencia de pareja extremas. Y bueno, como veis, en Andalucía somos la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de víctimas, o sea, de población en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Y bueno, es algo que desde la red ISIR se trabaja bastante con los profesionales de ámbito sanitario que, como sabéis, están en una situación privilegiada para detectarla. Como os decía antes, la literatura científica con metodología cualitativa nos ha dado muchísimas pistas. Yo cuando hablo de violencia de género, creo que lo de contar es imprescindible. Y contar me refiero a analizar las narrativas y los discursos de las propias mujeres. Os voy a poner algunos ejemplos de 3 estudios diferentes. Este es un estudio de 2021 en el que, bueno, veis que hay mujeres que dicen que él le decía, yo aquí tengo papeles y ya verás a quién van a hacer caso, a ti no. Él siempre me trataba con prepotencia porque tiene papeles y porque tienen dinero, según él. Y me decía que yo era una pobre inmigrante, que nadie me iba a creer ni ayudar ni nada, que me iban a devolver a mi país. Esto es la tónica general, el miedo que hablábamos antes, ¿no? Otra mujer que decía que un día después de que me propinase una paliza decidí marcharme con mi hijo. Como no sabía qué hacer ni dónde ir, llamé al 091. Sabemos que tenemos un teléfono que es el 016 que atiende a víctimas de violencia de género, pero no todas las mujeres lo conocen. Y bueno, otro discurso, ¿no? Que decía, ya, por ejemplo, al final, él no me pegaba de darme harto, sino que me daba una cachetada, pero dicen que un puñetito o una cachetada aquí en España ya es pegarle a alguien. Es decir, viene de un contexto donde la violencia está tan normalizada que eso no se considera violencia. Así que imaginaros si se va a considerar violencia la violencia económica o la violencia de control. Este otro estudio, buenísimo, el informe Migradas del Movimiento por la Paz, que había una mujer que decía, en aquel momento no había la misma información, años 2000 aproximadamente, y en Cuba era normal que te pegasen, otra vez la normalización. En ese momento lo veía como algo normal porque había que respetar al hombre para evitar problemas y que mi familia se involucre, ¿no? Por lo que algunos de los factores por los que no salían de la situación de violencia. Y este otro estudio en el que también había, en este caso se entrevistaron a informantes clave, no a mujeres, pero las cosas que nos contaban los informantes clave acerca de las violencias que las mujeres sufrían cuando trabajaban como empleadas de hogar eran espeluznantes. Recuerdo un caso que nos contaban de una mujer que grabó la conversación que tuvo con el señor al que cuidaba, que bueno, los insultos eran insultos que muy pocas veces hemos escuchado y la echó por supuesto y como no tenía contrato la echó sin indemnización y por supuesto la mujer al final se asesoró, denunció, pero la denuncia no llegó a nada. Y el último discurso es otra de las cosas que suelen darse con bastante frecuencia, ¿no? Incluso los anuncios que ponen. Cuando ponen claramente servicios de cuidados de personas o limpiezas del hogar, la llaman para cualquier otra cosa. Mándame una foto de cuerpo entero, qué edad tienes, cómo estás. Es otra vía de captar a mujeres
para tratas con fines de explotación sexual. Y me parece que es un problema al que se le está prestando poquísima atención, el del acoso sexual y de la violencia sexual hacia mujeres bueno, trabajan en el ámbito de los cuidados. Por quedarnos con algo positivo, ¿no? Los derechos. Sabéis que en España, bueno, contamos con una legislación bastante avanzada en cuanto al abordaje integral de la violencia de género. Ya en el Convenio de Estambul esto viene reconocido, pero es que además en la ley de extranjería, como decía antes, se conceden residencia temporal y de trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, que se incluyó a raíz de la ley integral de violencia sexual del año 2022. Y por supuesto, en la ley de violencia de género, en la ley estatal, todas las víctimas de violencia de género, independientemente de cuál sea su nacionalidad, tienen reconocidos los derechos de la ley, entre otros muchos, ¿vale? Luego va a depender mucho de si la mujer está en situación regular, si no, ahí ya hay diferentes elementos que hay que tener en cuenta, pero por quedarnos con algo positivo, en España tienen garantizada una serie de derechos. Hace falta que lo conozcan bien. Y bueno, tres conclusiones para finalizar. La necesidad de analizar siempre desde una perspectiva interseccional, que a veces es bastante complejo, pero es necesario analizar este problema desde esta perspectiva. El continuum de las violencias, que será muchísimo más de lo que pensamos. No sé si hay alguien que trabaje en asociaciones que atienden a víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero es que es súper común que cuando salen de la situación de trata sea para entrar en una situación de violencia de pareja. Y por último, bueno, que el acceso efectivo a los derechos que tienen reconocidos es fundamental garantizarlos y sobre todo difundirlos de una manera que entienda. Y nada, nada más, muchas gracias. Me he pasado un poco del tiempo, Elena, pero como no me has cortado, he seguido. Nada, ha estado perfecto, Lupe. Muchísimas gracias. Es un gustazo escucharte siempre y nada,